Bueno, voy a tratar de resumir para tener una perspectiva general de todos estos vídeos que he hecho sobre el siglo XX, desde el año 1923 hasta la primera década del siglo XXI, así tener una perspectiva general. ¿Qué es lo que ocurre en este siglo XX? Bueno, muchísimas cosas, pero sobre todo hay una continuidad de la lucha por la hegemonía entre liberalismo y conservadurismo, y hasta tal punto que se llega en España, estoy hablando de España, a una guerra civil. Una guerra civil que en España marca un antes y un después. Hubo un intento por democratizar España porque la democracia liberal se impusiera en una España que luchaba por salir adelante, una sociedad muy atrasada, muy rural, una economía muy primaria, en el sector primario, con una educación bastante atrasada, aunque culturalmente sí que marcábamos pauta. Había grandes autores culturales que destacaban. Hablamos de la generación del 27, por ejemplo, en literatura, el cine de Buñuel, Dalí, Gaudí, bueno, en fin, todo una élite cultural que se diferenciaba de lo que era la sociedad de España, una sociedad con unos índices de analfabetismo bastante elevados, con unos índices de pobreza muy extendidos, una masa de población rural que apenas podía sobrevivir y una masa de población obrera, emigrantes principalmente del campo a las ciudades que bueno, también sobrevivían como podían, buscaban trabajo en la industria que ofrecía unas mejores condiciones, pero no dejaban de ser unas condiciones bastante míseras y duras. En este contexto económico y social muy resumido, pues llegamos a este punto, a la guerra civil. Pero antes hay dos hitos de los que hay que hablar. En primer lugar, ante el colapso del intento también por el sistema bipartidista, el sistema de turnos que había de Cánovas y de Sagasta del siglo XIX, que había tenido su continuidad en las dos primeras décadas del siglo XX. Ese sistema colapsa, como habíamos visto. Había sucedido la Primera Guerra Mundial en el contexto internacional. España, que no se había implicado directamente, sí de una forma más indirecta, había obtenido cierto beneficio económico, sobre todo de su industria incipiente, industria pesada del norte, que había suministrado bienes, también de la industria primaria del campo, que había suministrado alimentos para los países combatientes en la Primera Guerra Mundial, y eso había supuesto durante unos años una mejora en los niveles económicos que no había repercutido en la mejora de la gran masa de población. Bien, en este contexto de deterioro político, donde también en el terreno internacional se había sucedido la revolución bolchevique de Rusia, el proceso revolucionario, se abre una crisis política, una crisis obrera. Habíamos hablado en vídeos anteriores de todo lo que había supuesto el movimiento obrero que luchaba por mejorar las condiciones, pero que había entrado en una espiral de violencia junto con el movimiento patronal ya difícilmente parable, y había derivado todo en movimientos pistoleros, y bueno, esto era prácticamente sobre todo en las grandes ciudades. En las zonas rurales la gente con sobrevivir tenía bastante, aunque también había abiertos procesos revolucionarios. Y la crisis económica que tras la Primera Guerra Mundial
tras este, digamos, espejismo de España, en el que había suministrado bienes y servicios a las potencias combatientes, termina la Primera Guerra Mundial y España se ve sumida en una nueva crisis económica, unida a toda esta crisis social y económica que no tenía capacidad de consenso las fuerzas políticas del momento, ni tenían capacidad para resolver los gravísimos problemas a los que se enfrentaba la sociedad española. En cuanto a la crisis, hay que hablar de la crisis económica, movimientos revolucionarios, agitación social, el pistolerismo, la huelga general de la canadiense, por ejemplo, fue un proceso, un hito histórico, cierre patronal que se derivó de ella. Hay también una crisis militar que tras el desastre de Anual en el año 1921, ¿vale? Anual. Se produce unas 10.000 bajas de militares, de tropas, de soldados que fueron allí a luchar, a batallar en Anual, en el norte, en el protectorado de Marruecos. Este desastre militar, que tuvo repercusiones evidentemente políticas, levantó las alfombras y nos hizo a la sociedad española del momento, le hizo ver la realidad del ejército que existe, un ejército mal preparado, un ejército con muchas carencias de infraestructura y demás. Los militares acusan de falta de financiación a los políticos del momento y el rey crea una investigación que no llegó a ningún puerto, el expediente Picasso, pero sí que quedó en entredicho la capacidad militar, por supuesto, tras este desastre, lo que provocó un gran descontento entre la propia jerarquía militar. En lo social, estamos en una sociedad al borde de la revolución social, al borde, si no estamos plenamente inmersos en ese proceso revolucionario, pero sí que es una sociedad que está día sí día también en la calle, manifestaciones, huelgas, pistolerismo, asesinatos, contra pistolerismos, contra asesinatos y demás, una espiral de violencia difícilmente parable. Y en lo político, el sistema de la restauración estaba totalmente acabado, era incapaz de dar respuesta a todos estos graves problemas. En este contexto se produce el golpe de Estado del año 1923. Bien. Hay un manifiesto justificando el golpe debido a la situación de desprestigio de la sociedad. Bueno, habla de todo esto en el manifiesto. El 13 de septiembre de 1923 era ese manifiesto. Y las causas, pues como hemos dicho, el desastre de Anual, que fue un duro golpe para el ejército, que pide más presupuesto, la opinión pública pide la retirada de las tropas, el gobierno niega un aumento del gasto y los militares pro guerra apoyan el golpe. Había militares que estaban a favor de la guerra, de seguir adelante, y son los militares en este momento golpistas. Hay un auge también del que no he hablado, pero que he hablado en anteriores vídeos, que dio lugar a la dictadura de Primo de Rivera. Otra de las causas fue el aumento de los nacionalismos, ¿vale? Nos suena todo esto, ¿verdad? El aumento de los nacionalismos, el auge del nacionalismo, que empezaba a extenderse, a radicalizarse de alguna manera también. La situación de los propios partidos políticos, con divisiones entre los dinásticos, el aumento de la fuerza de los republicanos, de los socialistas, surge en este contexto el Partido Comunista de España, al hilo de la revolución bolchevique de la Unión Soviética, y esto genera una inquietud entre la oligarquía y los militares más conservadores. En cuanto al contexto internacional, hay un trauma internacional derivado de la guerra. También
mucha inquietud por el triunfo de la revolución bolchevique, que podría extenderse principalmente al resto de Europa, y supuso un aliento a los movimientos revolucionarios y también de los movimientos militares. Apoyos al golpe de Estado de Primo de Rivera, pues lo encontró apoyos explícitos entre los militares ultraconservadores, entre la España rural también apoyaba este golpe de Estado, viendo que no tenía ningún tipo de perspectiva, lo vieron como una salida. La burguesía, el rey, se implicó directamente con el golpe militar, ligando su suerte a la suerte de Primo de Rivera, como veremos. Y luego otra serie de apoyos implícitos con una mayoría de población que lo veían como lo menos malo en ese momento, un mal necesario. Los únicos que se opusieron a este golpe fueron en este momento el PC y la CNT, ¿vale? Y de una manera tampoco no tenían demasiada fuerza en estos momentos. Y bueno, Primo de Rivera puso una operación de urgencia hasta restaurar la Constitución, pero el rey firma el Real Decreto disolviendo las cámaras. El 15 de septiembre Alfonso XIII nombra a Primo de Rivera como ministro único con un gobierno directorio militar consultivo, y generando de facto una dictadura personalista. El directorio militar, la época del directorio militar dentro de la dictadura de Primo de Rivera, se divide en dos grandes periodos, entre 1923 y 1925, y luego de 1925 hasta el final de 1930 ya. Las primeras medidas de la declaración del estado de guerra, este directorio militar, la suspensión del régimen constitucional, el cese de las autoridades civiles, la prohibición de los partidos políticos y los sindicatos, la militarización del orden público, una censura férrea de la prensa y una represión del movimiento obrero más radical. Tuvo un respaldo popular, si bien no explícito, sí por el silencio de los propios partidos políticos que habían sido prohibidos, pero bueno, no dejaron las cosas que fluyeran. Y bueno, supongo que pasaría a una actividad con cierta permisividad, cierta clandestinidad, pero sin mayor repercusión en este momento. La acción política que pretendía este directorio militar era acabar con los partidos políticos de la Restauración, eliminar el caciquismo. Se elabora un estatuto municipal y provincial con la disolución de los ayuntamientos, la sustitución de alcaldes, cambio de caciques civiles por caciques militares, que supuso en sí una falsa regeneracionista, o sea, quitar a unos para poner a otros. Pero el sistema de hecho seguía igual. El tema de los caciques provinciales y los caciques municipales. Se crea la Unión Patriótica, una especie de partido ficticio para darle cierto respaldo, ¿vale? A la dictadura de Primo de Rivera. Unión Patriótica. No tenía un programa ni un objetivo de servir de base social. Y en ella participaron católicos, funcionarios, caciques rurales y demás, pero no generaron una estructura de partido único al modo de movimiento de Franco tras la victoria de la guerra civil. El regionalismo, el asunto del regionalismo también fue otra de las acciones políticas que trató de llevar a cabo la dictadura de Primo de Rivera, aunque en este asunto fracasó. El regionalismo empezó a derivar en separatismo por la propia existencia de la dictadura, a pesar del apoyo de la burguesía. Se llevaron a cabo acciones como prohibir símbolos emocionales, como banderas, himnos y demás, y una restricción del idioma catalán, en el caso de Cataluña, al ámbito primario. La mancomunidad decae hasta disolverse en el año 1925, se le vacía el contenido y se disuelve por sí misma. Y los políticos catalanes retiran su apoyo al dictador. Algunos regionalistas, digamos que se radicalizan y se pasan a los republicanos de Macià. ¿Vale?
En cuanto al orden público, era la principal obsesión del régimen de Primo de Rivera, equipar al movimiento obrero a la delincuencia y al anarquismo, mezclando varios estos conceptos, ¿vale? Los gobernadores civiles tenían orden de reprimir cualquier tipo de manifestación en estos momentos, en estos años. Y en la etapa inicial hubo ejecuciones y encarcelamientos bastante notables. En cuanto a la guerra de Marruecos, se creía, había gente que creía en el fin del conflicto y la negociación para darle una salida, y esto enfrentó a los militares africanistas, por lo cual el directorio militar Primo de Rivera tuvo que rectificar. En principio planteó una solución pacífica y negociada. Los africanistas dijeron que guerra y tuvo que echar para atrás. En este contexto, Abdelkrim, caudillo marroquí, avanza y entra en la zona francesa, y hay un acuerdo de operación conjunta entre Francia y España en Alhucemas. Abdelkrim es derrotado por las fuerzas franco-españolas y la victoria le dio un plus de vitalidad a Primo de Rivera, que se reconcilia con los africanistas, con los militares africanistas como Queipo, de Llano, Millán Astray, Francisco Franco, y elevó también su popularidad. Y la oligarquía empezó a prestarle un apoyo mucho más fuerte, más explícito, porque vio una posibilidad económica de inversión en el nuevo modelo de protectorado en Marruecos. La oligarquía lo único que mira en estos momentos es por sus intereses económicos. Mientras que sus intereses económicos estén garantizados, no se arremeta contra ellos, sean intocables de alguna manera, van a prestar apoyo al régimen que sea. El directorio civil es la segunda etapa de Primo de Rivera entre 1925 y 1930. Bien, pasado este bienio inicial de más represión y tal, pasamos a un directorio civil en el que Primo de Rivera consolida la dictadura tras la victoria franco-española en Alhucemas, y se intenta institucionalizar el régimen. Tras el éxito, se propone al rey la sustitución del directorio militar por un directorio civil, el retorno del ejército a los cuarteles, el acuartelamiento, y la suspensión de la Constitución y libertades sigue vigente, diciendo no hay Constitución y hay libertades. Sí que se intenta dar un aspecto legal a este régimen con una especie de constitución de una asamblea nacional consultiva elegida por sufragio restrictivo o indirecto, y entre militares, burgueses, cultura elitista, etc. Y elaboran un proyecto de constitución que no llegó a tener, en el año 29 no llegó a tener mayor éxito. Al final, tanto la Unión Patriótica, el intento de partido político para darle un apoyo de las bases al régimen, como la Asamblea Nacional, supusieron un fracaso y se quedó sin respaldo popular y no era una alternativa viable. El sistema aguantó hasta 1930 por la victoria en Alhucemas. La bonanza económica mundial permitió una política populista de intervención estatal, con una política de construcción de obras públicas. Se crearon en esta época las grandes empresas estatales como la CAMSA, Telefónica, y tanto el Partido Socialista como la UGT en esta época, sobre todo el directorio civil, trataron de acercarse a la dictadura ante la imposibilidad de combatirla, por la propia supervivencia de las organizaciones y también por un sentido práctico de la misma, viendo que la dictadura se había asentado pasados los 2 primeros años tras la victoria de Alhucemas, aunque no había conseguido darle ese carácter legal, digamos, pero bueno, tanto que como consigues decidieron colaborar y
se pusieron al servicio. Incluso fueron miembros del Consejo de Trabajo, del Consejo de Estado, eran órganos consultivos para asesorar la labor de Primo de Rivera y su equipo civil. El principio del fin y las conspiraciones, la caída del dictador. Todo régimen tiene un principio y tiene un fin, dure más o dure menos. Esto en historia es un principio, no es una hipótesis, sino que siempre ha sido así. No hay régimen ni mal ni bien que dure 100 años, como se dice popularmente. Este régimen termina, en este caso también. La oposición, sin embargo, no cesó en el intento, a pesar del intento de institucionalizar el régimen, de alguna manera de ir minando la capacidad de perdurar de este sistema dictatorial. La oposición ya empezaron a unirse con algo más de fuerza, tanto los antiguos partidos dinásticos como una parte del ejército, intelectuales, nacionalistas. Bien. Los dinásticos estaban representados por Romanones y Melquiades Álvarez y recordaron al rey la obligación de convocar cortes como presidentes del Congreso y del Senado, ambos, ¿vale? Un presidente del Congreso y otro presidente del Senado. Y el rey lo que hizo fue destituirlo, lo destituyó y decretó a Primo de Rivera como ministro único. En este momento la suerte, esto fue al principio de la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, y en este momento, destituyendo a los presidentes del Congreso y del Senado y disolviendo las cámaras, su suerte quedó ligada a la suerte del dictador Primo de Rivera. Los que primero intentaron la caída de Primo de Rivera fueron los represaliados, tanto nacionalistas, fuerzas nacionalistas como anarquistas, que intentaron cierta respuesta armada. En noviembre del año 24 los que se habían exiliado cruzaron la frontera, pero para llevar a cabo un ataque armado que acabara, pero bueno, no tardaron en quitárselo en medio. En ese momento estaba muy fuerte el régimen de Primo de Rivera. En el noviembre del año 26 el coronel Marcial intentó un golpe de estado en Cataluña que fracasó. En junio del año 26 las ajuanadas de generales Aguilera y Baile para reponer la Constitución no tuvieron mayor repercusión. En este mismo año 26, en septiembre, el conflicto militar con los artilleros y el sistema de ascensos fueron suprimidos. Generó este conflicto con los artilleros, que se vieron de esta manera discriminados dentro de del propio funcionamiento interno del ejército. La Federación Universitaria Escolar, que se funda en el año 26 para contrarrestar la influencia de sectores católicos, convoca huelgas estudiantiles, cierran la Universidad de Madrid y Barcelona, hay un rechazo creciente de los intelectuales al régimen, crea una alianza republicana entre los radicales del error, los republicanos catalanes de Domingo y los republicanos reformistas de Azaña. También contaban con la oposición de los conservadores de Sánchez Guerra. Esto en el año 26 fue el inicio de la organización de la oposición, ¿vale? Con todos estos movimientos, tanto militares como políticos como sociales. Bien. Y en el año 29, tras año de articular esta oposición, tras varios años, 3-4 años, Sánchez Guerra lidera una insurrección opositora que fue abortada, pero que anunció el final del dictador. El proyecto de constitución que intentó llevar a cabo Primo de Rivera no contentó a nadie, ni a sus seguidores, ni a los opositores, la Unión Patriótica, ni el Somatén, que era... El Somatén, no he hablado de esta institución, digamos que eran como unas milicias populares armadas. La Guardia Nacional Republicana del siglo anterior pues, fue sustituida por el Somatén,
si no me equivoco. Soporta las comparaciones con el fascismo italiano, ya empezaba a ser insoportable, digamos. Y en 1929 un Primo de Rivera enfermo, cansado, volvió la mirada al ejército, del que no recibió apoyo, ya lo veían como un personaje bastante debilitado, y el rey tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. El rey ya trataba de salvar su pellejo, y bueno, aunque había estado ligado durante todos estos años a la dictadura de Primo de Rivera, al momento que disolvió las Cortes y le dio un apoyo explícito, viendo de lo débil que estaba Primo de Rivera, enfermo y sin apoyo, bueno, trataba ya de buscar una salida personal. Primo de Rivera dimite y las salidas autoritarias fueron comunes. Primo de Rivera dimite y se le sucede el gobierno de Berenguer hasta la proclamación de la Segunda República tras las elecciones municipales de 1931, que fue también un fracaso. Y a modo de resumen hay que decir que las salidas autoritarias fueron comunes en toda Europa en una época de graves crisis de los sistemas liberales, de las democracias liberales, que tenían mucha incapacidad de respuesta a una sociedad emergente que reclamaba más libertad, más representación popular, mejores condiciones de vida, y por parte de las élites tampoco pudieron dar respuesta. Los profundos cambios económicos y sociales daban lugar a reclamaciones y correspondencias políticas. España no fue ajena a todo ello, y algunos países canalizaron estos cambios a través del fascismo, como Alemania e Italia. Varias teorías históricas, como siempre en historia hay muchas teorías de los procesos que se suceden, pues varias teorías analizan el peculiar caso español. Voy a nombrar algunas para tener alguna referencia. Opinión de Lara: dictadura, entiende la dictadura como una reacción al bloque de poder para solucionar la crisis de la hegemonía del Estado. Javier Cusel, por ejemplo, dice que es una solución transitoria, un paréntesis en el sistema parlamentario, y María Teresa González Calvet dice que es una prueba del fracaso definitivo de los partidos dinásticos y de la propia monarquía. Esto es lo que da de sí la dictadura de Primo de Rivera, con su dimisión. Primo de Rivera debilitado, sin apoyos y demás. El rey trató de volver a la Constitución de 1876 con la elección del general Berenguer como presidente del gobierno, intentando que se obviaran todos estos años, y viendo que no había salido bien el experimento dictatorial, intentó que se obviaran estos años de dictadura y volver al régimen de 1876 sin más. Pasando página. El gobierno de Berenguer planteó una amplia amnistía, una disolución de la Asamblea Nacional de Primo de Rivera y la restitución de intelectuales, de profesores, de catedráticos en sus puestos de trabajo en las universidades, y también llevó a cabo una ampliación de las libertades políticas y sindicales. La monarquía ya no tenía en estos momentos solución, su suerte había estado ligada a la de Primo de Rivera, por mucho que intentó a través del gobierno Berenguer restituir la Constitución de 1876, estaba abocada al fracaso, al exilio. El nuevo bloque político constitucionalista opuesto al rey exigía cortes constituyentes y estaba formado por conservadores como Sánchez Guerra, Burgos, los liberales de Miguel Villanueva, los reformistas de Melquíades Álvarez, la Unión Monárquica Nacional, la ex Unión Patriótica de Primo de Rivera se transforma en la Unión Monárquica. Al frente de la misma están José Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, José Antonio, Primo de Rivera, conde de Guadalhorce, y eran personajes muy antiliberales. Estaban molestos con Alfonso XIII, por otro lado, y buscaban un régimen similar al de Mussolini en Italia. En estos momentos el republicanismo está en alza tras la crisis
y la disolución de la dictadura de Primo de Rivera. Buscaba una salida republicana y estos eran encabezados por un antiguo monárquico, Miguel Maura, que se había transformado en republicano, y un liberal católico como fue Niceto Alcalá Zamora, que fue presidente de la República durante varios años, la Segunda República. Estos representaban los personajes de tanto peso histórico y político que representaban a la derecha liberal republicana. Aunque luego la propia república fue evolucionando a la derecha, existió una derecha republicana, liberal, demócrata, al modo del Partido Conservador inglés o de los conservadores franceses. Más similitudes con estos últimos por tratarse de una república, porque defendían un régimen republicano en el que cupieran todas las opciones, desde la izquierda hasta la derecha, dentro de un marco constitucional republicano, ¿vale? La izquierda y la derecha, el centro, el nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos cogían en esa república, excepto las opciones que buscaban una salida como la Unión Monárquica Nacional de Maeztu, Antonio, Calvo Sotelo y demás. La situación económica en este año 30 estaba en declive, estaba empezando a afectar la crisis del año 29, el crack del 29 a nivel internacional, que estaba afectando a toda Europa. En España se retrasó un poco, pero al final acabó afectando de pleno también. Hay un incremento de la población urbana obrera más concienciada en sus reivindicaciones. Hay un aumento de la toma de conciencia, ¿vale? Y por tanto un incremento de las organizaciones, de la organización de la población obrera de las ciudades. También hay un aumento, un incremento de la población universitaria, que fundaron la FUE, ¿vale? Que fueron los protagonistas, una especie de sindicato, una asociación de universitarios, de estudiantes universitarios, fueron los protagonistas de los disturbios en el año 1930, muy opuestos al régimen del presidente Berenguer, nombrado por Alfonso XIII, recuerdo. Hay un aumento del financiamiento del republicanismo, ¿vale? Una extensión por extensión de las ideas liberales y radicales europeas y por la propia decadencia de la monarquía y el agotamiento del sistema anterior. En 1930 se produce un importante pacto, que es el Pacto de San Sebastián, generando una amplia conjunción republicana, alianza republicana con los partidos republicanos, radical socialista, la derecha liberal republicana, ¿vale? Azaña, Lerroux, Domingo y Alcalá Zamora, aparte de unírseles algunos republicanos regionalistas, gallegos de la Orga, por ejemplo, los catalanes de Acción Catalana, del Estat Català y de Acción Republicana de Cataluña. Y llegan a un pacto, este pacto de San Sebastián, en el que constituye un comité revolucionario para traer a España a la República, en el que el PSOE no estuvo presente, pero tenía puestos reservados, y en el que la vía del pronunciamiento requería la participación del ejército, evidentemente, y reservaban la vía electoral al PSOE y a los sindicatos. Bueno, el pacto de San Sebastián. Bien. Se llega a un cierto acuerdo con el Partido Socialista y con los militares antimonárquicos para llevar a cabo la vía insurreccional. Primo de Rivera se enemistó con amplios colectivos militares, con la Asociación Militar Revolucionaria de Ramón Franco, por ejemplo, y en 1930 Queipo de Llano lidera un comité revolucionario. La insurrección comenzó en Jaca, el 15 de febrero de 1930, pero fracasa y son fusilados el capitán Fermín Galán, por ejemplo, y encarcelado otros miembros del comité revolucionario. Se produce también levantamiento de los sucesos de Cuatro Vientos, pero hay desconfianza mutua entre la CNT y los militares. Ambos se suponían partícipes de esta insurrección para instaurar un régimen republicano liberal democrático. La CNT finalmente no convocó una huelga general
y los militares no apoyaron. Por lo tanto, hubo un fracaso de la vía insurreccional. Las desconfianzas internas en esta supuesta conjunción que se acordó en el pacto de San Sebastián no se llevó a cabo por esas desconfianzas. La monarquía contaba con muy escasos apoyos y sin un programa claro, y los conservadores se estaban fascistizando, ¿vale? Tendían al fascismo de Mussolini, las fuerzas conservadoras. Los regionalistas catalanes de Cambó solo querían autonomía y los liberales estaban sin un rumbo fijo. El manifiesto de la agrupación al servicio de la República fue un último golpe firmado por Ortega y Gasset. Es un manifiesto bastante conocido, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, en febrero del año 1931, a 2 meses de proclamarse la Segunda República. La dimisión de Berenguer estaba servida tras intentos de buscar apoyo en guerra, conservador republicano. Se elige al almirante Juan Bautista Aznar para gobernar, para presidir un gobierno de concentración por parte de Alfonso XIII. Finalmente, Alfonso XIII decide convocar elecciones municipales buscando reformar la vía constitucional o restaurar la Constitución del año 1876. Las elecciones municipales se declararon el 12 de abril. Se celebraron el 12 de abril y supusieron en sí un verdadero referéndum república-monarquía. El resultado a día de hoy sigue siendo un misterio. Muy importante este hecho, aunque sí quedó claro que los republicanos ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia, aunque el resultado general no está nada claro. Romanones intentó un proceso constituyente, pero las calles de las ciudades, Madrid, Barcelona, San Sebastián, etc., se llenaron de gente proclamando ya la victoria republicana, la república. El rey decide tomar el camino del exilio el 14 de abril, y en Eibar, inmediatamente en la ciudad de Eibar, es el primer municipio que declara la república. El comité revolucionario se constituye, se transforma en un gobierno provisional y elabora un estatuto jurídico esa misma noche, regulando la nueva situación para no dejar vacíos de poder. Bien, la república se puede decir que llegó en paz, con unas elevadísimas expectativas de cambio y de modernidad que pronto revelaría sus flancos más débiles. El gobierno provisional es un gobierno que dura desde el 14 de abril al 14 de octubre. Está formado por socialistas, republicanos, regionalistas, liberales, y está presidido por la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la República. Derechista, pero de tintes liberales y republicano. Fue un gobierno prudente, en contra de lo que se esperaba de esas expectativas, que mantuvo muchos cargos anteriores, dio prioridad a las elecciones constituyentes a Cortes, a organizar unas elecciones constituyentes. Cada ministro además intentó legislar para dar respuesta a las distintas aspiraciones sociales y políticas, como de jornaleros, de nacionalistas, el Estatuto de Cataluña, el Estatuto Vasco de Estella y demás. Y el principal problema con el que se encontraron en principio fue el religioso y la separación de la Iglesia y del Estado. Bien, bueno, seguimos adelante. ¿Qué pasó en las elecciones constituyentes del 28 de junio del año 1931? La derecha tiene una representación muy escasa, los republicanos y socialistas se presentan por separado y hay un triunfo de los republicanos y de los socialistas, pero con gran fragmentación en los resultados. Una renovación del gobierno provisional y se enfrenta a dos cuestiones.
la elaboración de la Constitución de 1931 tenía que hacer frente o dar respuesta a dos cuestiones importantes: a la presión social y a la redacción de la propia Constitución, a ver qué contenía y quiénes iban a estar de acuerdo con unos u otros aspectos que en ella quedarán reflejados. Todo esto en medio de una coyuntura económica desfavorable. El PSOE, que era el partido con más escaños, se enfrentaba a una UGT en auge y a una CNT dividida, pero también en auge. Y la Constitución tuvo varios anteproyectos que fueron rechazados y tenía que hacer frente, como decía, a varios asuntos vitales, como las autonomías, Estado integral, Estado de nacionalidades, el voto femenino, Clara Campoamor, la expropiación, de la socialización sin expropiación forzosa, expropiación de las tierras, la cuestión religiosa, ya que la Constitución tenía una clara voluntad laicista. Azaña, que fue bastante conciliador, solo suprimió a los jesuitas, que eran los que mantenían el cuarto voto de obediencia al Vaticano. El resto no podían dedicarse a la enseñanza. España no tiene una religión oficial en esta Constitución. Hay una libertad de conciencia y religiosa. Se elimina la financiación a la Iglesia, se elimina, y hay una prohibición de dedicarse a la enseñanza a todas las órdenes religiosas. En este contexto dimiten a Alcalá Zamora y Maura y son sustituidos por Azaña y Casares. El 9 de diciembre de 1931 queda aprobada la Constitución con 368 votos a favor y ninguno en contra, debido a que los que estaban en contra no votaron. Se instaura el bienio, tras este proceso, el bienio republicano-socialista 1931-1933, y fue una etapa de grandes reformas que se iniciaron con muchas ganas y terminaron disolviéndose. Bien, presidente es Azaña, presidente del gobierno, y hay varios ministros socialistas de nombre, como Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Indalecio Prieto, ministros nacionalistas, un ministro de Acción Republicana, dos del Partido Republicano Radical Socialista y ningún ministro del Partido Radical de Ruz, que luego más adelante se tuvo mayor importancia. La primera, de hecho, este primer gobierno supone la primera experiencia democrática en España de largo alcance, con un intento, supuso también un intento de de atajar los grandes problemas estructurales que asfixiaban a la sociedad española, y lo hacía ya siglos. Como hemos visto, el asunto de la propiedad, el asunto de la educación, el asunto del ejército, las aspiraciones autonomistas, todo esto se trató de dar respuesta con una ambición transformadora, y la profundidad de todas las reformas levantó recelos en los sectores que iban a ser intervenidos, como los grandes propietarios, el ejército y la Iglesia principalmente. Por contra están los sectores anarcosindicalistas y los socialistas, que son a los que la República intentaba proteger, pero que demostraron una grande dosis de impaciencia, una grande dosis de radicalismo. Por ejemplo, Durruti, al frente de la CNT, fue uno de los artífices de la caída de este gobierno republicano socialista, con su presión constante en las calles, su apuesta por la huelga revolucionaria para la transformación de la sociedad. Esto dio lugar a que finalmente fuera más bien la izquierda radical, el sindicalismo radical anarquista, y los socialistas más radicales los que acabaron con este gobierno de coalición que aspiraba a realizar estas grandes
reformas estructurales, pero que requerían grandes dosis de paciencia para no levantar excesivas ampollas y no acabar dando al traste con todas las intenciones. Y no la tuve. Hay una ley que se intenta llevar a cabo, la Ley de Confesiones y Congregaciones del año 1932, para intentar atajar los privilegios de la Iglesia, y enfrentó al Vaticano con la República, otro poderoso enemigo que se ganó la República con el Vaticano. Y fue un intento, un gran reto por modernizar y por que la educación pública llegara a todo el mundo, al margen de la Iglesia Católica, con la aspiración de construir 5.000 escuelas, de sustituir 5.000 escuelas católicas por escuelas públicas, rurales principalmente, que era donde más carencia educativa había, y esto dio lugar a un incremento notable del presupuesto educativo. La creación de universidades populares como la de Menéndez Pelayo, las misiones pedagógicas que se llevaron a cabo en estos primeros años de República. Es cierto, haciendo honor a la objetividad histórica, que uno de los puntos fuertes de este primer gobierno republicano fue la labor educativa. Fue una de las principales apuestas, ya que en poco tiempo pusieron en marcha un montón de iniciativas para extender y universalizar la educación, para mejorar en definitiva la capacidad educativa y el nivel educativo de los españoles. La mayoría de ellos en un mundo rural, analfabeto y con pocas opciones de salir adelante. Y fue frenada en seco, esta apuesta educativa fue frenada en seco en 1933 con la victoria de la coalición de derechas CEDA. Otra serie de intentos de reformas sociales fue la ley del divorcio del año 33, el 2 de febrero del año 33, que provocó también un mayor descontento de los católicos. Y otro de los puntos fuertes de los que hablábamos era del ejército, la modernización del ejército, la profesionalización del mismo, la democratización del mismo. Fue una labor que inició Azaña como ministro de guerra, que fue en estos primeros años, y la mayoría de los militares lo vieron como una injerencia en su propio mundo militar, y se generó la enemistad con el núcleo fuerte del ejército y con los más conservadores sectores sociales. Las aspiraciones autonómicas, otra de las apuestas, darle una respuesta definitiva a este asunto que empezó a surgir a finales del siglo XIX con la propia Restauración, y que cada vez era más grave este asunto, cada vez había unas posturas más radicales. Entonces en la Constitución se prevé una nueva organización territorial, se iniciaría con un proceso estatutario. Se aprueba el Estatuto catalán, dando salida a esas aspiraciones, pero la derecha veía como un intento de ruptura de España, y aquí ejercieron una gran presión contra el gobierno para provocar su fin, su derrumbe, y que no llevara a cabo también, aprovechando este movimiento en favor de los estatutos de autonomía, principalmente en Cataluña, también en el País Vasco, aprovechar que no llevara a cabo la reforma agraria. El Estatuto Vasco se gestó más lentamente y fue frenado en el año 1933 con la victoria de la CEDA, y el gallego no fue siquiera plebiscitado hasta el año 1933. La política autonomista enfrentó de una forma cada vez más radical a catalanistas y españolistas, y se redujo a esta mitad final. Esta política no tuvo posibilidades de consenso ni de diálogo, sino fue un motivo de disputa cada vez más radical, como excusa para tapar otros asuntos o directamente como la propia
como un propio proceso de una visión u otra de Estado. La reforma agraria, el otro gran asunto que soliviantó a las oligarquías económicas. Uno de los principales retos ante una población ampliamente rural y pobre, extremadamente pobre y analfabeta además. Fue aprobada con muchísimas dificultades para llevarla a cabo, con un gran escollo que fue la UGT, que en este sentido presionaba mucho al Partido Socialista, miembro del gobierno, y la UGT en el sector agrícola era mayoritaria y además muy creciente. La reforma de la estructura de la propiedad también soliviantó. Por un lado recibía el PSOE la presión de su sindicato UGT, que quería rápidamente llevarla a cabo, que se extendiera a todo el territorio nacional y que fuera como ellos lo entendían. Y por otro lado, la otra presión importantísima la recibía desde la oligarquía terrateniente, que veía cómo peligraba su posición hegemónica y de dominio absoluto en este asunto, dominio absoluto de la tierra, de la propiedad de la tierra, sobre todo. Hubo un aumento de la conflictividad, sobre todo en los latifundios del sur, con un incremento de las asociaciones de patronos, ¿vale? La respuesta a esta conflictividad fue el asociacionismo patronal. Finalmente el proyecto llegó de una forma muy moderada, no era lo que se pretendía en un principio a las Cortes, aunque tras la Sanjurjada, que fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno de la República por el general Sanjurjo, este se radicalizó y se aprobó el 9 de septiembre de 1932, con indemnizaciones, un reparto muy escaso de las tierras y solo limitado al centro y al sur peninsular. En cuanto al asunto del orden público y de los conflictos sociales, este primer gobierno de la República tenía que hacer frente y era una preocupación central, porque si se extendía el orden público, el desorden, digamos, otra de las patas que sostenían esta iniciativa reformista se caería. Y hubo varios episodios: la sublevación del general Sanjurjo, que intentó este golpe de Estado, la revolución de octubre del año 34 y el asesinato de Calvo Sotelo en el año 36. Esto en cuanto a la República. En lo que concierne a este primer gobierno republicano, pues hay un aumento de los cuerpos de seguridad en un 26%, estaba muy preocupado, ciertamente. Se crea la Guardia de Asalto, que fue una fuerza urbana de seguridad fue acusada en muchos momentos de parcialidad, de estar a favor de la política republicana por parte de los conservadores. Bien, la Ley de Defensa Pública de la República, bien, prohibía apología de la monarquía y la violencia por cualquier motivo. También prohibía las huelgas no anunciadas. Fue una ley muy dura, que detuvo a extremistas tanto de derechas como de izquierdas. Una ley para separar, para parar en seco a unos y a otros. Bien. En 1933 esta ley se sustituye por otra más suave. Las presiones surgen efecto. Para concluir este periodo, bueno, hay que hablar de varios episodios violentos, como la huelga de Telefónica, los tiroteos de Sevilla, los sucesos de Castilblanco, Badajoz, del Alto Llobregat, de Arnedo, con violencia entre huelguistas, las Fuerzas Armadas, los sucesos de Casas Viejas muy conocidos, que tras una insurrección anarquista hubo enfrentamientos brutales con guardias de asalto. Bien, la tragedia dejó herido al gobierno de Azaña y supuso el final del bienio azañista. La CNT fue la que verdaderamente puso en jaque al nuevo gobierno, que duró 2 años nada más. Vivió una crisis interna en 1931 entre moderados y eran los llamados treintistas y la FAI,
que era más partidaria de la radicalización de la acción directa. Estos últimos triunfaron, Durruti se puso a la cabeza de FAI, de CNT y bueno, pues fue uno de los grandes artífices de la caída del gobierno, este primer gobierno republicano. Pero participaron en todos estos episodios violentos que finalmente, con el suceso de Casablanca, con los muertos y heridos que dejó, supuso el final del bienio fascista. La reacción ante la debilidad fue la creación de la CEDA, que tuvo detrás a la jerarquía eclesiástica, la Iglesia, y su intento por dar marcha atrás en ciertas reformas, sobre todo las que incumbían, las que afectaban a su dominio, tanto la educación, la ley Borges, su dominio educacional, su dominio social y demás, la ley de divorcio, la prohibición de dedicarse a la enseñanza y demás. Y fue un intento la CEDA de movilizar al electorado católico. En 1932 la crisis económica del año 29 en el aspecto internacional se agudiza en España, provocando un aumento de huelgas además con una obstrucción de la derecha parlamentaria y un aumento de la radicalización del PSOE con Largo Caballero a la cabeza, que supondría un aumento de la quiebra de la conjunción republicana y socialista de gobierno. Aprovechando el momento, Le Roux, en 1933, fue efímeramente nombrado jefe de gobierno por el presidente Alcalá, Zamora, pero Azaña mantenía la confianza del Parlamento. Finalmente se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales. En cuanto a la política exterior, se le acusa a la República en estos primeros años de no hacer política exterior, pero no fue cierto. Diversos estudios históricos han demostrado que sí que hubo una acción política diplomática exterior en el seno de la Sociedad de Naciones, intentando una actitud pacífica, recogiendo la propia Constitución, este aspecto pacifista de España, intentando frenar los movimientos, la militarización de Europa en el seno de la Sociedad de Naciones de la época. Llegó a liderar un grupo de neutrales, el grupo de los 8, que luego fue el grupo de los 6, y Salvador de Madariaga mantuvo un destacado papel, fue la principal figura diplomática. Si bien es cierto que la República no contaba con un cuerpo diplomático preparado, ya que los antiguos diplomáticos le dieron la espalda a la República, pero sí que hizo lo que pudo, vaya. La República hizo lo que pudo en el aspecto internacional, en un marco complicadísimo, sobre todo en Europa, pero a nivel mundial también. Intentó poner en marcha su pacifismo positivista, su neutralidad positiva en algunos asuntos, como el asunto de la guerra entre Japón y China. Y bueno, en 1933, en este contexto internacional, Hitler llega al poder y todo cambia. Hay un aumento del ambiente prebélico inmediatamente que llega al poder y la República siguió desempeñando su labor diplomática, sobre todo en los aspectos donde tenía tradicionalmente poder, como era el protectorado de Marruecos, Portugal, la zona mediterránea. Y bueno, en Portugal el Mediterráneo chocó con la dictadura de Salazar y no se desmarcó por otro lado de la línea franco-británica en cuanto a las relaciones bilaterales y no descuidó tampoco las relaciones con Italia a pesar de todo. Bien, seguimos con la segunda parte de la República. Involución y revolución, el bienio radical cerista y el Frente Popular. Estamos aquí todavía, la Segunda República, que da mucho de sí. Yo estoy haciendo un resumen. Telita, lo que hay, la labor que tienen aquí los historiadores, aquí hay muchísima literatura, muchos estudios, muchos libros sobre la República, la Guerra Civil y demás. Es un asunto ampliamente estudiado desde múltiples puntos de vista. Todavía hay muchísimos aspectos sobre los que seguir trabajando.
los historiadores. La Ceda, en marzo del año 33. El origen está en la acción popular para las elecciones del año 32. Gil Robles, que era miembro de los llamados accidentalistas, Magoy Echea, fundamentalistas monárquicos, junto con Comunión Tradicionalista, Renovación Española, de los alfonsinos, participan en la Ceda. En el año 33 nace la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, que se fusiona con las Jons de Ledesma. Y en 1934 Calvo Sotelo funda el Bloque Nacional. Esta es la organización de la derecha. Todas las fuerzas de la derecha tienden a la fascistización en paralelo a la radicalización de las izquierdas por parte del PSOE de Largo de Caballero. Para las elecciones del 33 las expectativas se centraron en la Ceda de Gil Robles y por otro lado en el Partido Radical de Le Roux, un partido que había evolucionado de unas posiciones muy radicales de izquierda a unas posiciones más centristas, sin abandonar su aspecto republicano. Bien, las elecciones del año 33 supusieron un desastre por la división del PSOE con los republicanos para los antiguos encargados de gestionar el gobierno, y los vencedores fueron por un lado el Partido Republicano Radical, la Ceda y el Partido Le Roux del centro. Los resultados estaban muy alejados de los partidos pro-república por la abstención de los anarquistas, la disolución de la conjunción republicano-socialista y la movilización masiva de la derecha con la Ceda. En noviembre del año 33 comienza el llamado Bienio Negro, Bienio Cedista, Bienio Radical Cedista, tiene muchos nombres. Hay una involución en lo principal de las transformaciones. La Ceda anuncia un periodo de rectificación de las anteriores políticas apoyado por el gobierno italiano y los sectores más reaccionarios. Se producen las primeras sublevaciones anarquistas en Aragón, los principales líderes fueron encarcelados y el movimiento anarquista prácticamente desaparece de la escena pública con el encarcelamiento de sus líderes. En cuanto a lo político, hay una gran inestabilidad, se suceden 6 gobiernos distintos en este periodo, entre el 33 y el 36. Una inestabilidad social por los efectos de la crisis económica del año 29, que ya estaba afectando de lleno a España, un aumento descomunal del desempleo, un aumento del descontento. Produjo la radicalización del PSOE de Largo Caballero, una sucesión de huelgas, principalmente en Cataluña, también en el País Vasco, que dio lugar a la llamada Revolución de Octubre en Asturias, que supuso un punto de inflexión en la quiebra del proyecto y en la trayectoria del régimen republicano. Hablando de los gobiernos radical-cedistas porque fue también una coalición entre radicales de centro y la Ceda de derechas. La primera Ceda apoya al gobierno radical y el segundo presiona para cumplir con el revisionismo. El proyecto de la Ceda, el proyecto de la Ceda era apoyar al gobierno radical en primer lugar, presionar dentro de este gobierno para cumplir con el revisionismo y en tercer lugar entrar en el gobierno y una vez que esté Gil Robles en el gobierno iniciar una reforma de la Constitución. El Parlamento estaba muy fragmentado, tenía como presidente a Alcalá Zamora y con una fuerte presión de la Ceda que supuso una gran dificultad para gobernar. Se llevó a cabo la ley de amnistía de los sublevados en el año 32 de los anarquistas en el 33 que no pudo detener la Ceda. Hubo una escisión del Partido Radical y se produjo el nuevo gobierno de Samper. La entrada de ministros de la Ceda se produce en octubre con el cuarto gobierno de Le Roux. Uno de los sucesos fue la Revolución de Asturias del PSOE en el año 34. Ni el primer gobierno fue, hay que hablar de gobierno, ni el primer gobierno fue tan jacobino, ni el segundo bienio fue tan reaccionario. Esto en general, el primer gobierno
republicano y socialista no fue tampoco tan... no fue un gobierno de extrema izquierda, ni revolucionario, ni mucho menos. Y el bienio cedista, radical cedista, tampoco fue un gobierno fascista, ni mucho menos. Hay que ponerlo todo en su justa medida. Evidentemente, el primer gobierno trató de llevar a cabo unas reformas sociales, económicas, para atajar los problemas estructurales desde el punto de vista de una república liberal y democrática. El segundo gobierno respetó el marco constitucional, pero evidentemente su objetivo era transformar la Constitución para llevar a su terreno ideológico, al conservadurismo, toda esta serie de derechos recogidos en la Constitución, para dar marcha atrás en unos aspectos y reformar otros. Bien. El gobierno procuró frenar en el campo los aspectos más polémicos de la reforma agraria, no otorgando una prórroga de los arrendamientos de las tierras ocupadas y no cultivadas. Se modifica la ley de términos municipales para con los jurados mixtos en beneficio de los patronos, se devuelve a la nobleza parte de las tierras. La situación de los jornaleros empezó a ser insostenible, con un aumento del paro y un descenso de los salarios, más todavía. En 1934 fracasa una huelga general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de la Unión General de Trabajadores del OGT. En 1935 varios decretos paralizan el proceso de expropiación de tierras. Se desmonta la legislación laboral de Largo Caballero en este mismo año y se otorga más poder a los patronos en los jurados mixtos. Se anula la ley de término municipal. Los jurados mixtos era el órgano en el que se dirimían las relaciones laborales en esta época. Las medidas para el ejército otorgaron poder a los militares africanistas, le dieron más poder, nombrándolos en los puestos claves con Gil Robles como ministro de guerra. Y aquí es donde se fragua la guerra civil. Cuando Gil Robles, en el año 35, ¿vale?, nombra a los africanistas para gestionar los puestos claves del ejército. Los africanistas, los más derechistas dentro de los militares. El ambiente de enfrentamiento con la Iglesia ciertamente en esta época se relajó y se intentó volver al ambiente político de antes del primer bienio. Se suprime la prohibición de las órdenes y se suprime también la ley de confesiones que había elaborado el gobierno maderista anterior, el bienio republicano socialista. Las relaciones con el Vaticano se suavizan, pero no se llega a un nuevo concordato. Tampoco se logra reformar la Constitución, que era el principal objetivo. Cataluña, hay tensiones, sigue habiendo tensiones, por una cuestión fundamental, las rabasaires, que son los arrendadores, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, es una institución tradicional catalana que se trató de suprimir. Esto provocó un movimiento con mucha tensión, ¿vale? El País Vasco, el estatuto, sale en 1936 tras la muerte de Cataluña, tras la muerte de Macià, en el año 33, Companys, que es más beligerante, provoca un aumento de la tensión por el tema este de los arrendadores, de las rabasaires. En el año 34, el 6 de octubre del año 34, Companys declara el Estat català dentro de la República. Y supuso esto un atentado a la legalidad vigente que provocó declarar el estado de guerra. Con el gobierno catalán rendido, los principales líderes del movimiento fueron encarcelados, el estatuto suspendido prácticamente hasta febrero del año 36. La Revolución de Asturias, otro de los grandes movimientos, hay que decir que fue un movimiento revolucionario que puso en apuros al gobierno del momento y al gobierno de la CEDA al año 34 y a la propia República. Hay distintas valoraciones al respecto. Por un lado se habla de un proceso de bolchevización de España, por otro lado se habla de una respuesta inevitable a las contrarreformas de la CEDA y
y por otro lado se dice que fue una consecuencia de la situación insostenible del proletariado urbano y rural. En cualquier caso, fue un suceso que puso en jaque la propia república. Duró varios días y tuvo atisbos de auténtica revolución, ¿no? Con un peligro de extenderse a otras zonas de España. En el terreno internacional, la Alemania del año 34, con Hitler en el poder, que prohíbe los partidos políticos, la noche de los cuchillos largos, un aumento de la escalada bélica, autoritarismo, la disolución de la antigua estructura del Estado para que pasa todo a manos de Hitler, y esto dio alas a las organizaciones fascistas en España, en la que se vio inverso el propio ministro de Defensa Gil Robles, y un aumento del poder también del Partido Comunista como contraposición, ¿no? La izquierda internacional se une, reacciona como consecuencia del aumento del poder de Hitler, por otro lado. Bueno, siguen los movimientos, las organizaciones obreras uniéndose, la CNT al margen. Como siempre, una huelga general de UGT en las ciudades fueron aplastadas por los focos subversivos. La huelga duró una semana. En Asturias un aumento del belicismo por el material de los huelguistas y se hicieron fuertes durante varios días. El general Franco asume el mando para aplastar esta rebelión de Asturias. Estoy hablando de los sucesos de Asturias. Esta revolución social de Asturias es un golpe definitivo a la República, como veíamos, con un gran coste represivo, y fue muy dañina en cuanto a la opinión pública. Bien, la caída de Lerroux. La división del gobierno porque salieron los ministros de la CEDA, pues, debido al asunto de la conmutación de la pena de muerte por los sucesos de Asturias, dio lugar a la caída del propio Lerroux como presidente del gobierno. Gil Robles ya empezaba a hablar de instaurar una solución militar ante tanto desmadre social en sus propios términos, pero el general Fanjul, que estaba exiliado tras el intento de golpe de Estado, le dijo que esperara, que no era el momento, que había que hacerlo con garantías de éxito. Gil Robles no se lanzó al autoritarismo, según el profesor Juan Avilés, debido a la adhesión a la legalidad republicana, a un deseo de la mayoría del ejército secundarla, y porque no tenía tampoco mayoría parlamentaria. Bien. En mayo del año 35, el sexto gobierno de Lerroux llega al poder con 5 ministros de la CEDA. Lerroux se ve envuelto en un caso oscuro de corrupción y demás, que llegó al Parlamento, y Alcalá Zamora frenó el ascenso a la jefatura de gobierno de Gil Robles por la falta de credibilidad con su adhesión a la legalidad republicana. Entonces se producen los gobiernos de chapa prieta, y que acaba convocando elecciones. Las elecciones de febrero del año 1936. Bien. La República empieza a colapsar. Hay una nueva... Estas elecciones de 1936 se preparan previamente el Frente Popular, una nueva conjunción republicana y socialista, una reorganización del republicanismo de izquierda y de las distintas tendencias del PSOE. Se llevó a cabo una campaña moderada con esta coalición de izquierdas y una CEDA más dividida, ¿vale? Votó el 72% de la población, con una victoria del Frente Popular para captar votos del centro. Por captar votos del centro. Un apoyo en este momento de la CNT raro, sin una polarización hacia los extremos.
y el traspaso de poderes ya denotaba tensión. ¿Vale? Fue irregular, Portela, el presidente, dimite, un nuevo jefe de gobierno se encargado a Manuel Azaña, la CEDA pide el estado de guerra, bueno, un traspaso de poderes muy irregular, muy alejado de la legalidad republicana. Frente Popular, Azaña forma un gobierno solo de republicanos, se declara la amnistía de 30.000 presos políticos y sociales, se restauran las autonomías de Cataluña, se readmite a los despedidos por represalias, se intenta reformar en este gobierno de Azaña retomar la reforma agraria. Las relaciones con la Iglesia en este momento eran más o menos estables. La polaridad política sí que va en aumento, pero había cierta calma social al principio. Poco a poco se fue extendiendo la violencia como arma política, con desgraciados sucesos como el atentado falangista contra el magistrado Luis Jiménez de Asúa. Se produce también la detención de Primo de Rivera y la ilegalización de Fejons. La radicalización del PSOE también se lleva a cabo con una fusión entre las juventudes del PSOE y el PC, Juventudes Socialistas Unificadas, es el organismo que crean, y el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Las Cortes destituyen a Niceto Alcalá Zamora como presidente y es sustituido, como presidente de la República, sustituido por Manuel Azaña, que encargó gobierno a Indalecio Prieto. Pero Largo Caballero y la UGT se opusieron. Fueron enemigos dentro del movimiento de la organización socialista. Indalecio Prieto, más moderado, Largo Caballero, la UGT, más radicales. ¿Vale? Después se encargó a Casares Quiroga, de izquierda republicana, que gobernaría sin el PSOE. Era un hombre, aunque con una buena actitud, poca energía. Mientras el PSOE se mostró
seno de los alfonsinos trabajaron para derrocar a la República. Consiguieron el apoyo de Italia tras la Sanjurjada de 1932. La trama se venía forjando ya político-social. Bien, tras el intento de golpe para Sanjurjo. La trama militar con la UME conspirando y esperando el momento propicio para la rebelión. Se abolió el golpe de abril de 1936 por parte del propio Franco, Mola, Saluquer, Fanjul, Ponte y Varela. No era el momento, tienen que esperar un poquito más. Desde Pamplona, Mola se convirtió en el director de la conspiración. La UNRWA será la otra parte de los militares, la Unión Militar Republicana, alertó al gobierno de Sánchez Quiroga, pero este confió en la facilidad para aplastar cualquier movimiento militar. Por parte de los militares estaban diciendo al gobierno de Quiroga, cuidado que se está fraguando un levantamiento de sublevación militar. Quiroga dijo, no pasa nada, está todo controlado. Como vimos después, controladísimo. Entre el 5 y el 12 de julio se terminó de perfilar el golpe de Estado, que empezaría en el norte de África para avanzar desde el sur y desde el norte. Y el 13 de julio se produjo el asesinato de Calvo Sotelo y José Castillo como respuesta a este asesinato. Los últimos días de la República entrados en un clima de crispación irrespirable por ambas muertes, la de Calvo Sotelo y la de José Castillo. Y el 15 de julio tuvo lugar una dramática reunión de Cortes donde Gil Raúl les acusó al gobierno de intentar exterminar a la derecha. El gobierno actuó tarde, parece ser. Cerró locales de extrema derecha y censuró a la prensa. Fue la respuesta del gobierno, pero ya era tarde, ya no había manera de revertir el golpe militar que se venía fraguando. El 17 de julio los militares comprometidos se sublevan, comprometidos con el golpe, se sublevan tras la llegada de Franco a Marruecos, matando a los leales a la República como el capitán Virgilio Leret y extendiéndose rápidamente por todo el protectorado de Marruecos. El golpe fracasó en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades. No hubo un fracaso republicano para controlar el golpe, ciertamente, pues las instituciones siguieron funcionando aún en 1933 con democracia. Lo que sí hubo fue un fracaso del golpe de Estado en la mitad de España. Y con ello llegamos a la Guerra Civil. Asunto de la Guerra Civil y todo esto que trataré en un siguiente vídeo, porque ya las neuronas empiezan a patinarme. Y nada, es un aspecto desgraciado de la historia de España, pero hay que estudiarlo. Y bueno, no se debería de haber producido. Tenemos capacidad de hablar, de entendernos, de dialogar y de llegar a consensos, como se demostró en la transición. Una dura transición. Hoy en día se ven las cosas con otra perspectiva. Se dice que no fue una transición, sino por un lado se dice que fue una transmisión de poderes, que las cosas siguieron prácticamente igual, pero nada más lejos de la realidad bajo mi punto de vista. Como veremos, en la transición hay que ver las cosas en el momento histórico, no a posteriori. En ese momento las cosas eran dificilísimas y había que buscar salidas. Sobre todo por una salida hubo grandes dosis, entiendo, de generosidad por parte de todas las fuerzas del momento, quitando a los extremos. Por un lado la derecha dijo que vale, que sí, un proceso de democratización, si no había movimientos revolucionarios, y las izquierdas, los sindicatos dijeron que sí, que no había revolución, pero sí había democracia. En ese contexto se consiguió llegar a un acuerdo con la monarquía como institución clave
y que consiguió grandes dosis de consenso, no la monarquía en sí, sino la propia sociedad. Pero bueno, eso es un asunto que veremos en su momento. El próximo vídeo, Guerra Civil Española. Y hasta aquí llego con este vídeo.